Vamos para México al mismo tema. Nos atiende el exministro Ildefonso Guajardo Villarreal, fue ministro de Economía de México entre 2012 y 2018. Señor ministro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Julio? Pues aquí tratando de entender la película. ¿Qué tanto le preocupa lo que está pasando? Pues nos debería de preocupar a todos, e inclusive a los colombianos también. ¿Por qué? Pues porque el inicio de la confrontación comercial y el concepto que tiene Donald Trump de un déficit comercial, pues no se queda simplemente con sus vecinos. O sea, no va a haber un arancel con México del 25% en autos, sin que eso afecte a Europa. No va a haber un arancel para México en aguacates, sin que eso afecte a Perú. No va a haber un arancel para las flores mexicanas, sin que eso afecte a Colombia. O sea, lo que nos debe preocupar es un cambio de paradigma, un cambio fuerte de paradigma en la conceptualización que el líder de una de las potencias más importantes del mundo tiene en este momento. Siempre se dice que estos son mecanismos de negociación. Antes se pensaba que era una amenaza, ahora se hizo realidad y estamos en esto. ¿Y no será que la apuesta de Donald Trump es decir, claro que esto va a tener consecuencias en Estados Unidos, pero lo va a sufrir más Canadá y México, y es cuestión de tiempos para que sean ellos los que aflojen? No, pues obviamente esa es la estrategia. Cuando me tocó negociar el USMCA como jefe negociador de México, logramos poder utilizar una estrategia haciendo del tiempo nuestro principal aliado, y cuando llega Trump en abril del 17 amenaza con salirse del NAFTA anterior, del Tratado de Libre Comercio. Obviamente fue una estrategia para tomar posicionamiento en la negociación, pero afortunadamente logramos en 1 año y medio una negociación que mantuvo el libre comercio y mantuvo la integración de cadenas productivas en América del Norte. ¿Qué es lo que no le gustó al llegar en esta ocasión? Que él creyó que el déficit comercial iba a cambiar. Claro que no iba a cambiar. Cuando hay una guerra comercial con China, la única manera de compensarla es que México y Canadá suban su posicionamiento en el mercado interno de Estados Unidos. Morgan Stanley está hablando ya de una recesión en México y Canadá como resultado de estos aranceles. ¿Usted estaría de acuerdo con esta apreciación? Va a haber una llamada con Justin Trudeau, y ya en este momento debe de estarse desarrollando con la presidenta Sheinbaum la respuesta a un impacto recesivo. De hecho, la economía mexicana estaba mostrando en el último trimestre una desaceleración importante de crecimiento. Sí, el resultado de esas conversaciones es que la visión es que este 25% que se aplicaría a partir de mañana se quede por la mayor parte del año. Sí va a haber un impacto sin duda en la tasa de crecimiento. Pero existe la posibilidad de que en esta llamada se establezcan compromisos, condiciones que reduzcan la temporalidad de la permanencia de los aranceles. Esto nos hará que las empresas, sobre todo manufactureras, tomen decisiones de aprovechamiento de capacidad ociosa, que ajusten vía capacidad ociosa e inventarios, y no haya decisiones de largo plazo en cuanto a cierre de empresas en forma definitiva. Si en efecto se llevan a cabo estos aranceles a partir del día de mañana, ¿qué opciones tiene México? Bueno, obviamente la presidenta anunció el día de ayer que se presentarían las represalias en sectores sensibles, sobre todo aquellos muy cercanos a liderazgos republicanos, sector rural fundamentalmente, carne de puerco, quesos, fructuosa, elementos que ya en el pasado se han utilizado y han sido efectivos para movilizar a congresistas y senadores que son afectados en esos distritos. Eso es simplemente el derecho que el tratado nos da de responder en este sentido. Y desde el punto de vista de política pública, sí, México lo que debe hacer es compensar con acciones en favor de la competitividad para reducción de costos y compensar parcialmente el impacto del arancel.
¿Y qué le voy a hacerle una consulta sobre Colombia? Porque obviamente pues nosotros también estamos en un momento de enorme incertidumbre y curiosamente Colombia, entiendo, es uno de los países donde Estados Unidos tiene, la balanza es a favor de Estados Unidos en el intercambio. Desde México y Canadá, ustedes que son unas economías más fuertes, más grandes y vecinas, si tienen ese impacto, ¿cuál podría ser el impacto en nuestro país de una situación como esta? Bueno, yo creo que el tener una balanza comercial de acuerdo a la nueva teoría trumpiana del comercio exterior, pues los ayuda, ¿no? Porque él al no tener un déficit comercial con Colombia tendría una visión distinta. Pero sin duda el impacto de lo que pase a nivel de la economía global con las amenazas que ha hecho con respecto a Europa, pues todos sufriríamos en una recesión. O sea, los mercados de ustedes pues están un poco más diversificados, pero en un efecto global, al pegarle el comercio y al inducir una desaceleración de la economía, pues traeríamos efectos indirectos en ese sentido. ¿Qué tan viable sería también, además de estas vías que ya nos comentaba hace unos minutos, exsecretario, que se firmen nuevos acuerdos o se vea hacia otros horizontes? Por ejemplo, hace poco se hablaba también de un nuevo tratado comercial con la Unión Europea por parte de México. No es un nuevo tratado. A mí me tocó hacer la negociación para la modernización. El acuerdo original que tiene México con Europa es del año 2000. Sin embargo, quedó muy limitado para la exportación de productos frescos y primarios mexicanos al mercado europeo. A mí me tocó cerrar la negociación antes de cerrar la norteamericana como una estrategia para la diversificación. Te doy un ejemplo. Logré abrir jugo de naranja. ¿Por qué? Porque los jugueros estaban con la posibilidad de que se nos cerrara el mercado americano. Lo mismo para frutas y hortalizas frescas. O sea, esa es una de las partes que tenemos que estar trabajando, o sea, en la diversificación. Lamentablemente, cuando llegó el gobierno de López Obrador, frenó la ratificación de ese acuerdo, porque con la manera ideologizada con que tratan el tema de energía, no querían adquirir los compromisos que implicaba la Constitución mexicana de apertura, y al fin cerraron el acuerdo, concediendo o regresando cosas que habíamos logrado en materia de productos primarios. Pero efectivamente, este acuerdo ya existe y se pudo haber utilizado para mejorar la penetración del mercado. Y lo mismo pasa con el acuerdo del Pacífico, donde estamos Chile, Perú y México. Que sería bueno que Colombia se incorporara al acuerdo del Pacífico. Y ahora que usted habla del Pacífico, para México, ¿qué tan viable, más aún que queda metido en el paquete de los culpables del fentanilo junto con la China, entonces qué tan viable es que México diga, ¿sabe qué? Estados Unidos, chao, acepto sus tarifas y más bien me voy a hacer negocios con la China? En el caso de China, para la economía mexicana, no es es nuestro segundo socio comercial, porque los necesitamos en las cadenas de valor. Sin embargo, para México, China no es una alternativa. Es muy diferente lo que representa China para Chile, para Argentina, para Brasil, que es fundamentalmente la exportación de productos primarios. México, por su perfil manufacturero, compite con China. China para nosotros no es una opción. De hecho, parte de la agenda que tenemos que resolver con Donald Trump es cuál es la posición de México frente a China en materia de inversión, cosas que lamentablemente el gobierno mexicano no ha cuidado, ha sido dejar entrar a China sectores sensibles que representan una amenaza a la seguridad de América del Norte. Señor ministro, gracias por atendernos y ojalá que las conversaciones de hoy pues tranquilicen un poco las aguas, aunque lo veo difícil. Muchas gracias. Pero vamos a ver, claro. Gracias a ustedes. Hasta luego.